buenas tardes para Europa. Y entonces estoy sinceramente muy contento de este taller porque hemos dividido el taller en dos, la psicología y la psiquiatría. Y segurísimo que era una buena idea, porque no puedes imaginar la cantidad de datos que vamos a ver, aprender con este taller, porque hay siempre, ¿sabes? La psicosomática no es algo fijo, es algo evolucionando gracias a la clínica, gracias a los éxitos, gracias a los fracasos también, sobre todo. Entonces, preparando este taller, he visto que debemos detallar un montón de cosas para entender qué es la psiquiatría. Entonces, este taller teórico y práctico, porque vamos a proponerte una investigación sobre tu propia historia para ver qué pasó para ti, para ver si estás tocado, afectado por tal o tal parte del taller. Es importante de apuntar y al final, es decir, domingo, vamos a ver los últimos puntos, pero hay un tiempo para intercambiar. Pero antes no es posible porque debes oír todo eso, debes integrar todo eso y ver cuáles son tus reacciones. Porque cuando vamos a hablar de una depresión compensada, quizás tú no lo sabes. Yo, por ejemplo, no sabía que era durante 40 años, más de 40 años, 45 años, con una depresión compensada. No lo sabía eso, no lo sabía, ¿entiendes? Pero gracias a mi profe, él me dice, ah, estás en una depresión compensada. Entonces, eso ha cambiado mi vida a los años 2000, 99, 2000. Entonces es importante también cuando vamos a ver las constelaciones conflictivas. Eso es un capítulo muy, muy importante, nuevo, totalmente desconocido de la medicina clásica y de un montón de terapeutas. Entonces vamos a ver una exclusividad de la psiquiatría aquí. Y vas a apuntar dónde sientes algo o sientes algo por tu familia, etcétera, etcétera. Y antes de todo, eso es privado. Es privado. Ayer atendí una familia con una niña de 2 años, con un diabetes muy, muy fuerte, con insulina, etcétera. Es un trauma enorme. Y la familia me ha pedido ayuda. ¿Y cómo lo sabes? Es el proyecto Sentido, es el transgeneracional, porque es antes de 3 años, antes de 7 años. Entonces es una incorporación emocional uh, uh, del ambiente de la familia, del contexto emocional. Y por un diabetes hay 3 niveles. El primer nivel, disculpa, porque quiero ayudar, te pido ayuda. Disculpa. Primer nivel es la comida tóxica. Sabemos que cuando es tóxico, no quiero comer eso, no quiero absorber todo eso. Entonces voy a rechazar la comida afectiva, es el azúcar. El azúcar se queda fuera. Hay también un otro nivel, al nivel 2 lugares, 2 casas. Estoy entre 2 casas, 2 lugares. Y lo sabes como yo, azúcar es páncreas, y páncreas es la comida afectiva tóxica. Entonces, hemos visto eso, no quiero darte los detalles porque es
muy privado, pero quiero ayuda. Es decir, podemos pensar a esta niña, 2 años, hospitalizada ahora, con esta carga. Y para mí, cuando un niño está tocado, no es justo, es totalmente injusto, porque él ha absorbido todo. Entonces, es únicamente pensar a ella, pero no pensar, por favor, es algo nuevo, no pensar a su salud, no, 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 no. Es pensar a todo lo que hemos visto, es decir, comida tóxica, función materna tóxica, lugar, etcétera, etcétera, casas. Y pensar con toda tu alma para hablar esta niña. No es tu historia, es la historia de la familia, es la historia del clan. Entonces, estamos contigo para aliviarte y pensar a tu vida, propia vida, y no resolver con diabetes el problema de los padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, te propongo, te propongo de pensar cuando quieres a esta niña, puedes imaginar, y sobre todo como si fuera una paciente. Y dices, la conclusión de todo eso es el proyecto de sentido, entonces no te pertenece, etcétera, etcétera, con tu alma y con tu experiencia. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, diabetes no es la psiquiatría, es orgánico. Ahora vamos a empezar el taller internacional teórico y práctico. Y el plan de taller es muy sencillo. Vamos a ver la introducción general de la psiquiatría, qué es la psiquiatría en comparación al respecto de la psicología que hemos visto antes, no sé cuándo, no sé cuándo. Y decía, no, no sé, no sé cuándo. Disculpa, estoy descolocado. La teoría psiquiatría utilizada en la psicosomática clínica, vamos a ver unas patologías específicas y sobre todo las constelaciones conflictivas. Y en primer lugar, quiero volver al inicio. La diferencia entre la psicología y la psiquiatría. La clave es la vida social, pero la vida social en general. La vida familiar, amorosa, laboral, amistad, etcétera, etcétera. Y el comportamiento general y las relaciones humanas. Y hecho algo, podemos ver eso. He dibujado es decir, aquí es el quesito de mi funcionamiento en general. En naranja, mira, es 95% es un funcionamiento normal, excepto para todo que es en negro. Y puedes imaginar que estoy normal, mi funcionamiento general, amores, etcétera, etcétera, y hay un porcentaje menos o más grande, excepto para mis amores, por ejemplo, mi tristeza, mis comportamientos, mis ideas, mi pensamiento, etcétera, etcétera. Y depende el porcentaje de interferencia y de la intensidad de mi problema. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Entonces, es importante para entender eso. Es decir, tengo mi funcionamiento normal, excepto un porcentaje. Y cuando es un porcentaje pequeño, puedo vivir más o menos normalmente. Pero puedes imaginar que, por ejemplo, un desorden amoroso, estoy bien en todos los lados, excepto el lado afectivo. El lado afectivo hay algo detrás. Entonces,
aquí es un problema psicológico porque el motivo de consulta es desorden amoroso. No hay un riesgo por la integridad mental psíquica del ser. Entonces, vamos a ver que la diferencia entre la psicología y la psiquiatría, hay un porcentaje muy importante y con eso no puedo vivir normalmente mi vida. Puedes imaginar, por ejemplo, vamos a ver el tema muy importante de déficit de atención. Y eso, un niño de este tipo se llama psiquiátrico, porque él no puede vivir normalmente, está siempre hiperactivo, déficit de atención, no estoy aquí, etcétera, etcétera. Entonces, él hay un riesgo para su vida y sobre todo su responsabilidad, sus actos. Cuando hay un autismo o una esquizofrenia, estamos fuera totalmente de juego. Aquí el porcentaje es 90, 10, 90, 95, 99%. Es decir, estoy fuera de juego. Hay un riesgo para mí por mi vida, porque no estoy en la realidad. Y es la diferencia entre un problema psicológico y problema psiquiátrico. Cuando el porcentaje está demasiado fuerte, estamos en psiquiatría. Y sabes que en mi historia personal quería ser psiquiatra. He hecho estudios. Por ejemplo, el último año de mis estudios de medicina, trabajé durante más de un año en un hospital psiquiátrico para ver qué es la psiquiatría. Y finalmente he decidido de no seguir en esta dirección porque la dirección está únicamente con los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, no es para mí. Hay psiquiatras que están muy buenos por eso. Yo no, porque yo quiero resultados. Entonces, he dejado totalmente. Pero el problema que hay para mí dos tipos de psiquiatría. La psiquiatría de la ciudad y la psiquiatría del campo. Yo te digo por qué. La psiquiatría de la ciudad es con el psiquiatra. Es decir, vivo mi vida, tengo un porcentaje de este problema más o menos importante, pero puedo vivir más o menos en la vida. Pero hay un riesgo, disculpa, hay un riesgo de ir a la psiquiatría con un porcentaje más alto. Y eso, hay un montón de patologías y vamos a ver qué podemos hacer como terapeuta. Y vamos a ver que podemos hacer muchas cosas. Es decir, es el trabajo de la medicina clásica con los motivos de consulta clásicos. Y nosotros tenemos nuestra palabra, nuestra experiencia sobre estos temas. ¿Por qué? Porque hace ahora no sé cuántos años he visto en mi consultorio un montón de gente con problemas psicológicos y a veces psiquiátricos. Entonces, trabajé sobre todo, por ejemplo, la depresión, sobre todo, por ejemplo, la psicosis. He visto, hay casos resueltos gracias al transgeneracional, gracias al proyecto sentido, etcétera, etcétera. Entonces, he olvidado, la niña se llama María, ¿okay? Para nombrarla. Entonces, para nosotros es muy importante de saber dónde estamos. Y la psiquiatría del campo, te digo del campo porque en Francia todos los hospitales psiquiátricos son del campo. Es decir, con bosque, con un ambiente muy tranquila, etcétera, etcétera. Por eso hablamos en Francia de la psiquiatría del campo. Es decir, estamos en el hospital. Es decir, hay un riesgo importante de la integridad psicológica, psíquica. Y entonces,
estamos ingresados, internados en el hospital. Esquizofrenias, etcétera. Vamos a ver más cosas. Y ahora, antes de empezar con los detalles de la psicosomática clínica, quiero decirte algo importante. La teoría psiquiátrica clásica. Vamos a ver eso. La teoría psiquiátrica clásica es, hay un problema de diagnóstico y el tratamiento. Por el diagnóstico es el DSM-5. Aquí la versión a la izquierda inglés y la versión a la derecha castellano. Es la Biblia de la psiquiatría. The Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders. ¿Ok? Y mira, me gusta mucho eso. La normalización. Tratamientos psiquiátricos 1. Hay tratamientos farmacológicos con medicamentos psicotrópicos. Hay 5 familias principales: antidepresivos, neurolépticos, ansiolíticos, hipnóticos y timoregulador. Eso es un asunto de especialistas. Entonces, quiero decirte ahora, es importante cuando tienes un paciente psiquiátrico, y vamos a ver qué es un psiquiátrico exactamente para nosotros. Debemos, escucha bien, por favor, debemos trabajar con un profesional, es decir, un médico psiquiatra, si es posible, porque es un problema médico legal. Si hay un riesgo, vas a compartir el riesgo con el profesional, el psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces, es importante y vamos a ver cuándo vamos a pedir la ayuda de un psiquiatra. Eso es importante. Entonces, hay los medicamentos más importantes, ahora utilizados en todos los lados, todo el mundo. Hay tratamientos de tipo técnicas, la sismoterapia, es decir, el shock, electroshock, métodos abandonados hoy, por ejemplo, lobotomía, insulina. Mira, ese es un shock, ¿eh? Electroshock, ¿conoces esta película? ¿Ok? Y aquí es una lobotomía, era algo muy utilizado antes, pero ahora está totalmente abandonado. Hay también las psicoterapias conocidas. Por ejemplo, las psicoterapias psicoanalíticas. Hay, por ejemplo, cerca de mi casa, a media hora de aquí, hay una clínica de psiquiatría y todos los médicos son psiquiatras y psicoanalistas. Y entonces ellos utilizan, por ejemplo, la dinámica de grupo, el conocimiento freudiano, etcétera, etcétera. Y entonces hay técnicas, sobre todo de grupo, dinámica de grupo, las terapias conectivas y conductuales y el enfoque sistémico y fenomenológico. Es decir, ellos saben que es un problema sistémico. Sistémico, es decir, es un problema de todo un sistema. Y un sistema, es decir, es sistema familiar. Entonces, es importante de saber eso. Pero no son muy utilizadas en... Y ahora vamos a ver los aspectos teóricos y prácticos de la psiquiatría utilizados en la psicosomática clínica. Con las patologías específicas que vamos a estudiar. Las fobias, adicciones y compensaciones, la depresión, bipolaridad, el retraso psicomotor,
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y a psicosis, autismo, esquizofrenia. Entonces, el aspecto puramente médico es para los médicos, psiquiatras, etc. Para nosotros, vamos a ver eso en detalle. Y vamos a volver al esquema número 1. Mi funcionamiento normal toda mi vida, excepto para mi problema, mi motivo de consulta, en negro aquí. ¿Y cuál es el porcentaje de interferencia y de la intensidad de mi problema? Por ejemplo, para una fobia, un TOC, afecta 5, 10, 15, 20%. Entonces puedo vivir mi vida. Estoy a la frontera, a veces, a la frontera, porque hay fobias muy, muy, muy fuertes. Pero la psicosis, un retraso psicomotor, seguro que el porcentaje de interferencia con mi vida es 80 hasta 99. Guardo 1% para... Entonces, es importante de medir, si es posible, simbólicamente, cuál es el porcentaje. Y ahora vamos a empezar con las fobias. Entonces, si tienes una fobia, tú o alguien de tu alrededor, no quiero fobia del vecino, etcétera, porque no podemos trabajar con alguien fuera, ¿ok? Prefiero trabajar con alguien de aquí para aprender y para tratar si tienes algo, ¿ok? Entonces, para nosotros, la apuesta del diagnóstico psicosomático es el número 1 y sobre todo, ¿cuál es el objeto de la fobia? Es decir, el motivo de consulta. Y vamos a ver, la definición general de una fobia se refiere a un miedo irracional ante una situación determinada que resulta en un ataque de ansiedad. Y para evitar estar en contacto con la situación desestabilizadora o vivirla una otra vez. Entonces, hay algo, una imagen, un objeto, animal, una situación que quieres, eso va a provocar ansiedad, ataque de ansiedad y el tratamiento directo es evitarlo, es decir, fobia de los gatos, entonces no quiero ver gatos a mi alrededor. Fobia de microbios, no quiero ver microbios, entonces voy a lavar mis manos, voy a limpiar todo, todo, todo. ¿Okay? Entonces, para nosotras, la fobia representa la manifestación clínica de una repulsión exagerada hacia una causa, un objeto, una situación o un sentimiento. Y vamos a ver que el contrario está representado por una atracción exagerada por un objeto, un sentimiento, una cosa o una situación. Se llama el fetichismo, por ejemplo. Y al nivel teórico es el mismo mecanismo. Y el tema de las fobias, vamos a hacer un lazo, una posta, entre la psicología y la psiquiatría. ¿Por qué? El inicio de todo es mi problema, mi motivo de consulta. Sin síntoma no hay psicosomática, lo sabes. Y todo que no puedo expresar claramente con palabras, se expresa con un síntoma clínico, trastorno de conducta, creencia, signo arquetípico, vamos a ver eso para nosotros, y entre otros. Entonces,
todo que está dentro de mí y no puedo expresarlo. Va a convertirse con un síntoma. Y la fobia es un síntoma conductual y a través de este síntoma el paciente dice algo totalmente inconsciente. Yo focalizo sobre el tema de la fobia con gatos, arañas, etcétera, etcétera. Pero hay algo detrás. Y la ubicación de las fobias al nivel general es al nivel psicológico, al nivel del sistema psíquico de protección. Y lo sabes. Y por favor, Edgar, vas a enviar a todo el mundo. ¿Sabes que hemos, hemos hecho eso a nivel psicológico? Para entender cualquier fobia tenemos que conocer el funcionamiento del sistema psíquico de protección. Gracias a Sigmund, mi amigo y mi maestro. Y, por favor, Edgar, debemos enviar a todos este esquema que conoces. ¿Eh? Se los enviamos, Porque, ya se los enviamos en psicología. sí, pero ahora debemos enviar porque hay gente que no conoce este esquema. Perfecto, va. ¿Ok? Y voy a detallar para la gente que no ha hecho y para los otros es un recuerdo. Voy a tomar mis... Entonces, eso es el funcionamiento inconsciente de todo el mundo. Podemos aplicar este esquema a todos los motivos de consulta. Y el motivo de consulta es siempre aquí. Se llama la descarga, se llama el motivo de consulta. ¿Ok? Pero el motivo de consulta aquí es la fobia de las arañas, por ejemplo. Tiene que ver con una fuente conflictiva que está aquí. Y aquí es 100% de la fuente conflictiva de la vida contemporánea, infancia, proyecto sentido transgeneracional, etcétera, etcétera. Y debemos nuestro desafío con la descarga, es decir, con el motivo de consulta, podemos llegar a la fuente conflictiva, porque el motivo de consulta pertenece a la fuente conflictiva, pero representa únicamente 1%, un único por ciento de la problemática, pero pertenece a la fuente conflictiva. Entonces, para nosotros es muy importante. Y hay dos paredes. El primer pared es la inhibición y el segundo pared, el superego. No tengo derecho de hablar, etcétera, etcétera. Y entonces son dos filtros muy importantes que están activos siempre, 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 siempre. Entonces, para nosotros tenemos eso, este esquema. Aquí, vamos a, en azul, tenemos el motivo de consulta y vamos a estudiar eso en detalles para encontrar la fuente. Y el problema, entonces, el diagnóstico no es un aprender a evitar el objeto, por ejemplo, el gato o la araña, no, es ver qué hay detrás. Y para nosotros es muy importante de ver todo eso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Tienes eso también a enviar. Y conclusión, una fobia representa un único por ciento de la problemática primaria y entonces pertenece a la fuente conflictiva. Es una repetición. Entonces, analizas las características de cada fobia para encontrar la fuente conflictiva para la puesta del diagnóstico psicosomático, la primera piedra del edificio terapéutico. Y la clave es
son los aspectos simbólicos del objeto de la fobia.